Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Ella y su gato, por Naruki Nagakawa. Primer relato. Un mar de palabras. Primero. Sucedió un día lluvioso a comienzos de primavera. La llovizna, blanda como la niebla, me empapaba. Estaba tendido a un lado de la acera. Los transeúntes tan solo me miraban de reojo y se alejaban apurando el paso. Al cabo de un rato, ni siquiera era capaz de levantar la cabeza y contemplaba el cielo plomizo con un solo ojo. A mi alrededor todo era calma, salvo por el ruido lejano del tren, que se parecía a un trueno. El traqueteo que producía al pasar por la vía elevada era intenso y acompasado. Ese ruido me despertó un fuerte anhelo. Si los tenues latidos de dentro de mi pecho bastaban para mantenerme en movimiento, ¿qué es lo que no haría aquel sonido? Con toda seguridad era el palpitar del mundo, un mundo fuerte, grande, perfecto, pero yo no lograba formar parte de él. Las finas gotas caían al mismo ritmo, sin hacer ruido. Con la mejilla pegada al fondo de la caja de cartón, comencé a sufrir una alucinación en la que mi cuerpo levitaba lentamente. Cada vez subía más alto, hacia el firmamento. Pronto se oiría el sonido de un corte, y en ese instante me separaría de este mundo. Al principio la que me mantenía unido al mundo era mi madre. Cálida, buena, me daba todo lo que deseaba. Ahora ya no estaba. No me acuerdo de cómo ocurrió, de cómo terminé calado por la lluvia dentro de una caja de cartón. No podemos recordarlo todo, solo retenemos lo verdaderamente importante, pero no había ni una sola cosa de la que quisiera acordarme. La lluvia blanda me empapaba. Yo, vacío por dentro, ascendía lenta, muy lentamente hacia el cielo gris. Entonces cerré los ojos y aguardé el momento decisivo en el que me separaría del mundo de una vez por todas. Tuve la sensación de que el ruido del tren era cada vez más fuerte. Al abrir los ojos, vi la cara de una humana. Me observaba desde arriba, con un gran paraguas de vinilo en la mano. ¿Cuánto rato llevaba allí? La mujer me miraba agachada con el mentón apoyado sobre las rodillas. La larga melena le caía sobre la frente. Al chocar contra el paraguas, el ruido del tren sonaba con más fuerza que nunca. Empapados, tanto su pelo como mi cuerpo se habían vuelto más pesados. La agradable fragancia de la lluvia lo inundaba todo. Tras esforzarme en erguir el cuello, la miré a la cara con los ojos abiertos. Sus pupilas temblaron. Durante un segundo apartó la mirada, pero luego volvió a contemplarme fijamente, con decisión, y así pasamos un rato, observándonos el uno al otro. El eje de la tierra rotaba en silencio, mientras nuestra temperatura corporal, la suya y la mía, no paraba de enfriarse de manera callada en medio del mundo. ¿Te vienes conmigo? Las yemas de sus dedos, frías como el hielo, tocaron mi cuerpo. Me levantó con cuidado entre sus brazos. Vista desde arriba, sorprendía lo diminuta que era la caja de cartón. Ella me envolvió entre la chaqueta y el jersey. Costaba creer la calidez de su cuerpo. Sentí sus latidos. Echó a andar en dirección al ruido del tren. Ella, yo y los latidos del mundo nos pusimos en movimiento a la vez. Ese día ella me recogió. Por eso soy su gato. En la sociedad las palabras lo son casi todo. Me di cuenta al encontrar empleo e iniciarme en la vida adulta. Haz tal cosa, dale tal recado a fulanito. El trabajo progresaba única y exclusivamente gracias a esos intercambios equívocos de palabras que enseguida se esfumaban. Aunque todos lo den por sentado, a mí me parece casi un milagro. Me gusta comunicarme por medio de documentos porque tienen un formato fijo y perduran. La elevada estima que me tienen en mi trabajo actual se debe a que me ofrezco voluntaria para esa clase de tareas que aburren a todo el mundo.
Me siento más cómoda tratando con documentos que con la gente. No se me da bien hablar. Enseguida me quedo sin conversación. En cambio, todos mis amigos son parlanchines. Cuando charlo con Tamaki, una amiga de la diplomatura universitaria, siempre me parto de risa con sus constantes ocurrencias. Tamaki sabe encontrarle diversos sentidos a aquellos paisajes que a mí no me dicen nada, como si ella viese algo que pasa inadvertido a mis ojos. Me parece una chica increíble. Me gustan las personas parlanchinas. Mi novio se llama Nobu. Es un año menor que yo y habla por los codos. De la agencia de seguros en la que trabaja, de películas de ciencia ficción y de música electrónica, de antiguas guerras chinas. Me cuenta de todo un poco. Gracias a él me he familiarizado con el sistema de seguros y con nombres de comandantes militares. A Tamaki se le da bien expresar en palabras las cosas externas, a Nobu a sacar todo lo que acumula en su interior en forma de palabras. Yo soy incapaz de hacer ninguna de las dos cosas. Al llegar la primavera, me acuerdo de la primera vez que alquilé un piso, sobre todo en días lluviosos como este. Recorrí sola las inmobiliarias y con el miedo en el cuerpo firmé el contrato. Era la primera vez que abandonaba el nido. El día de la mudanza llovía como hoy y Tamaki vino a echarme una mano. Trajo consigo un chico que iba al curso anterior al nuestro, Nobu. Después de que los dos me ayudasen a desembalar cajas y a montar estanterías, nos fuimos a comer a un restaurante cercano que tenía un menú del día. Dicha situación, que mi amiga y un chico me hubiesen ayudado a mudarme y fuésemos a comer juntos, me resultaba nueva y tan irreal como si sucediese en una serie de televisión, que no sabía muy bien cómo describirla, a lo que Tamaki replicó: «Esto me recuerda a mis tiempos de estudiante». Nobu se rió. Yo también sonreí de manera forzada. Me di cuenta de que la gente normal ya hacía tiempo que había pasado por esa experiencia. Al final, el hecho de vivir sola no cambió nada en mí. Un tiempo después de haberme mudado, Nobu vino a mi casa. El grifo de la lavadora estaba flojo y a menudo perdía agua en la unión con la manguera. Me quejé de eso a Tamaki y ella consiguió que viniese Nobu. Me quedé desconcertada al verlo solo, porque ingenua de mí creía que ella lo acompañaría. Nobu trajo consigo unas herramientas que había comprado en una ferretería y me arregló la fuga. Yo ni siquiera sabía cerrar la llave del agua. Con un hombre como este a mi lado seguramente sería feliz, pensé, expresando mis sentimientos con una facilidad que me sorprendió hasta a mí. Nunca antes había conseguido sincerarme conmigo misma de tal modo. Ese día, Nobu se quedó a dormir. Comprendí que las palabras pueden cambiar el mundo, y eso me asustó un poco. A partir de entonces quedábamos en mi piso casi cada semana, pero de repente Nobu empezó a tener mucho trabajo y comenzamos a vernos menos. Yo lo consideraba mi novio. Quiero pensar que el sentimiento era mutuo, aunque él nunca expresase con palabras qué opinión tenía de mí. En las revistas de manga shoujo que leía una vez y otra vez durante la primaria, la historia siempre finalizaba con la protagonista echándose novio. Uno de los requisitos para ser feliz era tener novio. Luego me di cuenta de que en realidad la cosa no era tan sencilla. A veces las personas se sentían mucho más solas con pareja que sin ella. Ese era el primer día en 3 meses que veía a Nobu. Por fin había podido quedar con él. Paseábamos juntos bajo la lluvia primaveral. Él estuvo tan parlanchín y tierno como de costumbre. Me encantaba dejarme mecer por sus palabras, flotar en ellas, pero al quedarme sola me invadía la angustia, como cuando una está nadando en el mar y de repente se da cuenta de que no hace pie. «Somos novios, ¿verdad?». Era incapaz de preguntárselo. Si su respuesta implicaba el fin de nuestra relación, me ahogaría. Ese día, como si fuera un satélite, volví a dar rodeos en torno a lo que realmente quería preguntarle, y me limité a sentir con gestos a sus palabras. Parecía una niña pequeña. A lo mejor eso me pasaba por no haber zanjado el tema como cuando estaba en primaria. Al final no me dijo lo que yo quería escuchar. Nos despedimos cerca de su oficina. Me imaginé que tardaríamos en volver a vernos.
Al llegar a la estación, regresé por un camino distinto al de siempre. Di un pequeño rodeo, porque tenía ganas de caminar bajo la fría lluvia de principios de primavera. Ahí fue donde me topé con el gato. Segundo. Su piso olía a ella y era muy acogedor. La primera mañana que pasamos juntos, me asombré porque nunca me había despertado en un lugar tan cálido. Ella ya se había levantado y había puesto el agua a hervir en el hornillo. Yo me quedé observando el vapor que emanaba de la boquilla de la tetera y ella me saludó con un «buenos días». Abrió de golpe las cortinas. Las nubes teñidas por el arrebol estaban preciosas. Su vivienda estaba en el segundo piso de un edificio situado en lo alto de una cuesta, con vistas a una vía que discurría por un paso elevado. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquel sonido era del tren. Al transmitirle la emoción, ella sonrió. «Sí, qué bien. Chovy?» «¿Chovy? Tu nombre es Chovy». Fue la primera vez que me llamó así. Chovy. Me gustó. Era el nombre que ella me había dado. Creo que nunca olvidaré esa mañana. Enseguida me enamoré de ella. Era buena y muy guapa. Cuando se daba cuenta de que la estaba mirando, su expresión se fundía en una delicada sonrisa. Antes siquiera de haber probado su comida, me preparaba la mía. Un plato de leche, conservas, comida crujiente para gato. Mientras yo lamía mi leche, ella se ponía en cuclillas a mi vera con una taza blanca de leche caliente entre las manos. Bebíamos lo mismo, el uno junto al otro. Sus movimientos eran pausados, elegantes, y a su lado me sentía en paz. Una vez terminaba la mitad de lo que me servía, el instinto me decía que reservara el resto por si acaso, me tumbaba a su lado y le enseñaba la barriga. Ella acariciaba con suavidad el pelo de mi vientre, y yo, satisfecho, meneaba la cola. Me gustaba subirme a su vientre en los momentos en que se tumbaba en el suelo. Solía estar leyendo algo cuando se ponía así, y me acariciaba el lomo en silencio. También me agradaba ver cómo lavaba la ropa. Cuando se desnudaba, sus prendas olían a ella, y al colarme en medio me quedaba extasiado. Además me gustaba el momento en que la ponía a secar. Salíamos juntos al balcón, y mientras ella tendía la ropa, los dos contemplábamos el ancho firmamento azul, la gente que pasaba por la acera, los coches. En mi lecho había un jersey suyo sobre el que yo dormía, el suéter blanco que llevaba puesto cuando nos conocimos. Los primeros días después de llegar a su piso, me desperté varias veces llorando en plena noche por culpa de pesadillas que ya no recuerdo. Entonces ella venía a mi lado y me acariciaba. Era tan cálida y tan buena. Ella hacía su propia comida. Me encantaba verla preparar sopa de miso porque me daba noboshi, y también me gustaba cuando comía tofu frío porque me echaba katsuobushi encima de la lata de conserva. Mientras cocinaba tarareaba canciones, a mí me chiflaba su voz. Chovy. Así era como me llamaba siempre. Ese nombre me unía a ella, y ella me conectaba con el mundo. Cada mañana me levanto a la misma hora, preparo el desayuno siguiendo los mismos pasos, veo siempre el mismo programa y me voy a trabajar siguiendo el mismo horario. Cuando empecé a vivir sola, estaba feliz por poder llevar una vida pautada. Me tranquilizaba saber que tenía algo bajo control. La llegada de Chovy apenas cambió mi día a día. En la época en la que cuidaba del perro en casa de mis padres, tenía que llevarlo a pasear lloviera o nevase, pero los gatos son animales que apenas dan trabajo. Ese día volví a abrir los ojos unos instantes antes de que sonara el despertador y lo apagué. Sentí la presencia de Chovy en la habitación. Luego cogí el termómetro de la mesilla y me tomé la temperatura. Había cogido esa costumbre desde que empecé a salir con Nobu. Al haberme habituado, era incapaz de dejarlo. Me daría la impresión de que el registro que había llevado hasta entonces habría sido en vano. Preparé el desayuno bajo la luz del sol que se colaba por el ventanal. Hice bastante cantidad de bolitas de arroz. Guardé las que sobraron para el almuerzo. Me tomé la leche con Chovy. Luego me quité el pijama y me cambié para ir al trabajo.
Al verle pelearse con mi pijama, me olvidaba del tiempo. Me gustó observarla de perfil mientras se maquillaba delante del espejo. Desplegaba los pequeños utensilios con habilidad y los usaba siguiendo una pauta. Ella todo lo hacía ordenadamente. Devolvía lo que había usado a su sitio, y cuando por último se echaba perfume, la fragancia se expandía por toda la habitación. Su perfume olía a hierba empapada de lluvia. El parte de la televisión informaba del tiempo para ese día. Todas las mañanas salía de casa justo acabado el programa. Me encantaba su aspecto cuando dejaba el piso para irse a trabajar. Llevaba la melena recogida, vestía una chaqueta del mismo color que su pelo y calzaba unos zapatos de tacón alto. Yo la miraba desde el recibidor. «Nos vemos después», decía ella. Ponía la espalda recta y abría la pesada puerta metálica. La luz de la mañana se colaba entonces por el umbral y yo entornaba los ojos. «Que tengas un buen día». Ella salía a la luz y sus zapatos repiqueteaban con un delicioso sonido. Todavía con la sensación del tacto de su mano en mi cabeza, escuchaba cómo sus pasos se alejaban por la escalera exterior hacia abajo. Una vez la perdía de vista, me subí a una silla y contemplaba a través del balcón cómo el tren cruzaba el paso elevado. Tal vez ella estuviera dentro. Tras deleitarme observando el tren, me bajaba de la silla de un salto. El olor de su perfume aún permanecía en la habitación. Entonces volví a quedarme dormido envuelto en su aroma. Mientras el abarrotado vagón se sacudía, yo seguía pensando en Chovy. Cuando duerme o se queda absorto en algo, no me hace caso por mucho que lo llame. En cambio, cuando quiere mi atención, de pronto rueda por el suelo y me enseña la barriga. Si paso a su lado haciéndome la sueca, él echa a correr y vuelve a rodar delante de mí a mostrarme la barriga. Se me cae la baba. Sin querer se me dibujó una sonrisa en la cara, pero enseguida volví a ponerme seria. Mis compañeros de trabajo y mis alumnos también cogían ese tren. Me daba vergüenza que pudiesen verme con esa cara de boba. Era fantástico tener a alguien esperándome en casa. Mi vista se fijó entonces en el anuncio de una agencia matrimonial pegado a la puerta del tren. Puede que la alegría de casarse sea similar a la dicha que produce tener un gato. Entre mis colegas de universidad había una chica que ya se había casado. Tan pronto se diplomó, pasó por el altar con un chico con el que salía desde su época de estudiante. En las postales que mandaba su familia por Año Nuevo aparecían su marido y ella sosteniendo un bebé. Intenté imaginarme a mí y a Nobu en la misma situación, pero me pareció tan irreal que no pude intentar sonreír con amargura. Si no era capaz de preguntarle si estábamos saliendo juntos, ¿cómo iba a pedirle que se casara conmigo? ¿O es que acaso lo haría si yo me quedase embarazada? Pero para empezar, ¿quería yo casarme? Me imaginé entrada en años, viviendo sola con un piso lleno de gatos. Sonó un aviso en el vagón. Estábamos llegando a la estación de enlace. Estiré la cerviz y me bajé del tren. Yo trabajaba en la Escuela de Formación Profesional especializada en Bellas Artes y Diseño. Al llegar a mi puesto, me senté delante del escritorio. Entre nuestras tareas estaba lidiar con documentación y copiosos materiales. Los papeles sobresalían del escritorio de mi colega hasta el punto de que habían tirado mi lapicero. No me atreví a decirle nada por miedo de que pensase que era una quisquillosa. De hecho, estos escritorios son poco espaciosos. Intenté justificarlo mientras encendía el ordenador. Al despertarme solté un gran bostezo, me estiré y decidí salir a pasear. Pasé por un agujero que habían abierto en la pared para instalar una estufa o algo por el estilo y salí al balcón. Ella le había puesto una gatera para cuando yo quisiera salir. Puede que cuando crezca no quepas, ya se me ocurrirá algo entonces, me había dicho ella, pero yo era capaz de colarme por sitios más angostos de lo que ella creía, así que de momento no había problema. Ese día hacía buen tiempo, corría una agradable brisa. Observé por las rendijas de la barandilla el flujo de coches y personas que paseaban por la carretera y por el tren. Tras cerciorarme de que el mundo estaba en movimiento, crucé por el balcón vecino y luego por el siguiente y bajé por las escaleras exteriores. Fuera había una mezcolanza de aromas, olor a tierra, olor a otros animales que viajan en el viento, olor a cocina y olor a gases de tubo de escape y a vertedero.
Al pisar el suelo alcé la cabeza y miré el piso de ella, una vivienda de 2 plantas encajonada entre edificios altos. Aunque todas las ventanas tuvieran la misma forma, su piso era el único que me resultaba diferente. Di una vuelta alrededor del edificio. Cada gato tiene su territorio propio. La zona en torno a su casa era el mío. Fui por ahí olisqueando, comprobando si se había acercado otros gatos y dejando mi olor. Para ser sincero, no soy alguien a quien le preocupe demasiado su territorio, pero he de hacerlo porque me lo dicta el instinto. Mi ronda matutina siempre se terminaba ahí, pero ya me había acostumbrado a la zona y me planteé ampliar un poco el terreno. Decidí expandirme hacia el otro lado del puente elevado, cuesta arriba. De allí no me venía ningún olor a otros gatos. Un territorio había de ser amplio, era algo que sabía por instinto, pero no quería tener problemas con otros gatos. Procuraba meterme por lugares altos o angostos para que no me atropellaran y evitar que otros humanos se inmiscuyesen en mis asuntos, por encima de muros o por debajo de arbustos. Al cabo de un rato fui a parar a una casa con un jardín exuberante. Enseguida entendí por qué en aquella zona no vivían más gatos. Había un perro grande. A primera vista se notaba que era viejo. Tenía las orejas largas y un pelaje blanco con manchas negras. Por norma, los perros no suelen recibirnos bien. Sin embargo, cuando me disponía a escabullirme, fue precisamente él el que se dirigió a mí. ¿Cuánto tiempo, Chiro? Su voz era tan mansa que parpadeé. No parecía altivo, como es costumbre en los perros de su tamaño. Buenos días. Lo saludé con miedo. Sigues tan guapa como siempre. ¿Guapa? Parecía que los perros no sabían distinguir si los gatos éramos macho o hembra. Oiga, que soy macho, respondí un poco molesto, cosa que naturalmente hice tras haberme asegurado de que el perro estaba atado con correa. Ah, bueno, dijo antes de continuar como si no me hubiera ofendido. Entonces eres un hermoso macho, añadió sin estar realmente convencido de ello. Gracias, respondí por educación. Vaya perro más raro. Desde luego atrajo mi curiosidad. No soy Chiro, me llamo Chobi. Así que Chobi, no eres Chiro. Perdona por la confusión. Antes esta zona formaba parte del territorio de Chiro. Al oírlo me llevé un chasco. Me fastidió saber que me habían adelantado. Pero aquí no hay gatos o no los huelo. Eso es cierto. Protejo la zona para que ninguno se acerque. Me extrañó lo que dijo. Es la primera vez que oigo que un perro protege el territorio de un gato. Se lo prometí a Chiro. ¿Pero a dónde se ha ido entonces esa tal Chiro? Hace tiempo que no la veo, pero la última vez tenía la barriga muy hinchada. Ah, eso me dio una pista. En ese caso seguramente era mi madre, dije arrastrando las palabras. Había un único motivo detrás de que yo me hubiera quedado solo y de que en lo alto de la cuesta no oliera gato. Chiro ya no estaba. El perro tomó aire y dijo: John. ¿John? Así me llamo yo. Voy a contarte algo importante porque creo que es mejor que lo sepas, dijo John cambiando de tono. De acuerdo, John. Chobi, ¿Chiro te ha dado muchos mimos? No me acuerdo, pero ojalá que sí. Ya. Hizo una pausa. Chiro y yo éramos una especie de novios, soltó, cambiando bruscamente de tema. ¿Novios?, pregunté yo. Todas las hembras a las que considero atractivas son mis novias. Ah. Chiro tenía un pelo blanco tan bonito como el tuyo, dijo John con voz embelesada. Gracias. Si mi pelaje era bonito, era porque ella, la humana, me lo cuidaba. Cuando estabas a punto de nacer, Chiro se preocupaba por ti y por tus hermanos. Al oír esto sentí calorcito en el pecho.
Por lo tanto, Chovy, de ahora en adelante tienes que encargarte de proteger este territorio. ¿En serio? ¿Yo? Estoy seguro de que Chiro también se alegraría. Eres la prueba de que ella ha existido. Gracias, John. Lo hago por mi hermosa novia. John abrió el hocico con un gran bostezo. Ven a verme siempre que quieras. Parecía que la charla se había terminado. John se echó a dormir recostando la cabeza sobre las patas delanteras. Mientras bajaba la cuesta a pasitos, pensé en lo insólito que era todo aquello. Aquel día, cuando estaba a punto de separarme de este mundo, ella me salva y consigo sobrevivir. Luego se me antoja dar un paseo, me encuentro por casualidad con John. Lo escucho hablar de mi madre, y acto seguido heredo su territorio. Pese a haber estado muy cerca de separarme para siempre del mundo, de pronto sentía que me acoplaba de nuevo a él. Había regresado al mundo. Pausa de mediodía. Tras tomarme el almuerzo en mi escritorio, fui a una pequeña cafetería cerca del trabajo. Allí podía relajarme a gusto porque era un poco cara y los alumnos no se acercaban a ella. Después de pedir un café, me di cuenta de que aún no le había hablado de Chovy a Nobu. Era muy raro que yo lo llamase por teléfono, porque él siempre estaba ocupado. Pero ese no era el único motivo. Me daba miedo que la conversación no fluyera, meter la pata y que él se molestase. Sin embargo, tenía la impresión de que podía hablar de Chovy todo el día. ¿Le gustarían a Nobu los gatos o los detestaría? Otra cosa más que desconocía de él. Con todas las cosas sobre las que lo había escuchado hablar, nunca había tocado ese tema. Telefoné a Nobu desde el historial del móvil. La última fecha era bastante antigua, y eso que antes solía llamarme varias veces al día. Después de varios tonos, saltó el contestador. En estos momentos no puedo atender su llamada. Si lo desea... De repente me vine abajo. Colgué sin haber dejado ningún mensaje. Uf, suspiré y me hundí más en el sofá de la cafetería. El móvil vibró y al mirar deprisa la pantalla era un mensaje de Tamaki. Voy a verte por la Golden Week. El texto estaba plegado de emojis y resumaba euforia. Ese tono perentorio también era típico de ella. Iba a ponerle aquí te espero, pero me pareció soso, así que le mandé el mensaje acompañado de una foto de Chovy. El camarero me trajo el café. Después de darle un sorbo, decidí enviarle un mensaje a Nobu. Él apenas me escribía. Si tenía algo que decir, prefería llamar. He cogido un gato. Se llama Chovy. Tras discurrir un rato, al final me salió un mensaje plano, sin artificio. También le adjunté una foto de Chovy. Pensé en enviarle una mía, pero desistí de hacerlo. En todas las imágenes Chovy salía enseñando la barriga. Ella siempre volvía a la misma hora. Al oír el sonido de los tacones contra el cemento de las escaleras exteriores, corrí a la entrada y la esperé allí. Unos instantes después, la pesada puerta se abrió y apareció ella. «Hola», maullé. «¿Qué tal?» Al tiempo que se descalzaba me acarició la cabeza. A veces incluso me cogía y me ponía en el regazo. Al volver al exterior, traía consigo distintos olores. Olor a otras personas, a tierras de lugares en los que yo nunca había estado, olor a un aire que me era desconocido. Olfateé gustosamente los distintos aromas y froté la nuca contra su tobillo. Mi olor se había diluido y yo quería impregnarla con más. Ese día tenía muchas cosas que contarle: el encuentro con John, lo del territorio de mi madre, los nuevos olores que percibía en ella. Mientras escuchaba, se fue a la cocina y me abrió una conserva para cenar. Cuando estaba contándole lo de mi madre con el hocico lleno, sonó su móvil. Tal vez fuese Nobu. Apagué el fuego y tras devolver los palillos de cocinar a su sitio, cogí el móvil. Por desgracia, en la pantalla aparecía el nombre de mi madre. ¿Sí? Chovy se afilaba ruidosamente las garras con un rascador de cartón. Estaba malhumorado, como si el teléfono lo hubiese asustado. «Uy, Miyu, te noto baja». Mi madre debió de captar mi decepción al ver que no se trataba de Nobu. «¿Qué va?» «Ah, te has llevado un chasco porque pensabas que era tu novio y en realidad soy yo».
Fue tan directa que no supe qué contestarle. Al quedarme callada, volví a tomar la palabra. Oye, ¿desde cuándo tienes novio? Deberías presentárselo a tu madre. ¿Qué? ¿Es un buen chico? No es por eso. Bueno, da igual. ¿Qué vas a hacer por la Golden Week? Lo siento, pero tengo visita. Ah, tu novio. No, una amiga, Tamaki, de la época de la diplomatura. Ah, sí, Tama. A mí no me importa, pero tu padre va a extrañarte. Visítanos de vez en cuando, por favor. Ya. ¿Tienes suficiente arroz? Sí. Vaya, pues te he mandado más. Ojalá me hubiese preguntado antes de enviarlo. ¿Necesitas algo? No. Ah, bueno, entonces adiós. Mi madre colgó el teléfono. Como de costumbre, no escuchaba a los demás. Me asombré de que alguien como yo hubiese podido nacer de ella. Con todo, me sentí un tanto renovada. Tuve la sensación de que mi madre había compartido un poco de esa energía conmigo. Aprovechándolo, le envié a Nobu un breve correo. ¿Qué planes tienes para la GW? La respuesta me llegó mientras servía el hundón. Lo siento, tengo trabajo. Tan solo 4 palabras. De las fotos de Chovy no comentó nada. Se me escapó un suspiro. Como no había bajado ni apagado el fuego, el udon estaba un poco pasado, pero lo condimenté con medio sobrecillo de katsuobushi, y la otra mitad se la eché a la comida para gatos que había en el plato de Chovy. Se puso muy contento al notar el olor. Ese día iba a darse un festín. Mientras ordenaba las fotografías del móvil, me apareció una que me había hecho con Nobu. Salíamos con una mascota del parque temático más famoso de Japón. Me quedé mirándola y me puse triste. Chovy se me subió a mi regazo y asomó la cabeza entre la mesa y yo. «Esta soy yo». Mi expresión en la foto daba un poco la impresión de que me encontraba fuera de lugar. «Y este de aquí es mi novio». Delante de Chovy decidí afirmarlo de manera rotunda. Él se quedó asombrado, mirando fijamente la foto. Esa noche me desperté a la hora de la ronda nocturna. Ella seguía levantada y manejaba el móvil bajo una lucecita. No era habitual que estuviera despierta a esas horas. Se había puesto el pijama, así que debía de haberse dado un baño. Eché un vistazo por el piso con cuidado de no molestarla, y al comprobar que no había novedad, bebí un poco de agua de mi plato y tras apurar los restos de la cena me subí a su regazo. «Mejor no», susurró ella, y borró las letras que había escrito en el móvil. Cuando levantó la cara, me encontré la misma sonrisa un tanto tensa de la foto que me había enseñado durante la cena. Ojalá pudiera aprender a leer, pensé mientras me colaba en el lecho sobre el que estaba tendido su jersey y me quedaba dormido. Tercero. Tamaki vino de visita por la Golden Week. Me había propuesto que nos fuésemos de viaje, pero yo tenía al gato en casa. Decidí pedirle que se quedara en mi piso. Cociné y brindamos con unas latas de cerveza. Luego charlamos de un montón de cosas triviales mientras veíamos los DVD que ella había traído. Chovy se acostumbró rápido a Tamaki y dejó que le acariciara la barriga. «Es un poco casquivano, ¿no?», dijo ella riéndose. «Está claro que no hay nada como los amigos», contesté yo. «Ya, hombres». De pronto Tamaki empezó a vinagrarse. El chico que le gustaba era bastante papanatas y no se daba cuenta de los sentimientos de ella. Pensándolo bien, aún no le había contado lo de Nobu. Mi intención era decírselo cuando quedase del todo claro que estábamos oficialmente juntos, pero como no había confirmado, había ido posponiéndolo, y al final no se lo había dicho. Tamaki se quedó a dormir solo una noche, pero lo que me reí con ella valía por todo un mes. Gracias a ello, la desazón que sentía de un tiempo a esa parte se disipó y me animó un poco. En la escuela había una chica que pintaba asombrosamente bien. Según un profesor veterano, todos los años se matriculaban 1 o 2 personas con un talento más que evidente.
Aquella chica se llamaba Reina y pintaba elementos de la naturaleza con colores que no existían en la realidad. Para mí era un gozo recibir los ejercicios que le ponía. Sin embargo, aunque entregara los deberes, no tenía buena fama entre el profesorado ni tampoco entre el resto de sus compañeros, y es que su actitud en clase no era la mejor posible. «Oye, Miyu, ¿tienes novio?» Reina me hablaba como si fuese su amiga. Según mis colegas, aquello era la prueba de que me había cogido confianza. Sin comentarios. Yo llevaba el tiempo suficiente en mi trabajo como para no titubear por un comentario así de un estudiante. «Creo que le gustas a Masato. El retrato de su última entrega era idéntico a ti». Reina mencionó el nombre de uno de sus compañeros de clase. Para ciertas cosas es como una cría, pensé. «No me marees y entrégame rápido el ejercicio». «Vale». El dibujo que me entregó era extraordinario, como siempre. Una vez Reina regresó al aula, me picó la curiosidad y le eché un vistazo a lo que había dibujado Masato. En realidad se parecía más a ella que a mí. Kamada, un profesor veterano, cogió el ejercicio de Reina. «Conservar un talento es más difícil que desarrollarlo», lo dice Kenji Miyazawa en un poema. «Ningún talento, poder o material perdura en los humanos». Kamada miró al infinito. «Ni siquiera las personas perduran en la vida de los demás. Eso es así», añadió. Sentí sus palabras como un mazazo. Llegó el verano e hice una amiga, una gatita llamada Mimi. Me la encontré de paseo dando una vuelta por mi territorio. Me dio pena echarla porque era raro toparme con gatos más pequeños que yo, así que decidí dejarla en paz. Al cabo de un rato acabaría, con toda seguridad, marchándose a otra parte. Pero a partir del día siguiente, Mimi empezó a acompañarme en mis paseos. Yo iba de sombra en sombra para evitar los intensos rayos del sol estival, y de pronto ahí estaba Mimi, pegada a mí como una lapa. No le dije nada porque me daba pereza tratar con ella. Cerca de la casa de John me llevé un pequeño susto cuando las cigarras posadas en los árboles comenzaron a cantar a coro. «Oye, ¿a qué no sabes qué son esas voces?», me preguntó Mimi. «Solo son unos insectos cantando», le contesté. «Mal», dijo Mimi toda contenta. «¿Qué son entonces?». «Verás, están invocando la lluvia», me dijo ella como si me revelara un secreto. «Mentirosa». «Vamos a comprobarlo entonces». Me puse a su lado y esperé a que lloviera. Al cabo de un rato empezaron a caer gotas. «He ganado, ahora tienes que hacer lo que te diga». «No recuerdo que hayamos dicho nada de ganar o perder». «Da igual, he ganado, así que mañana volveremos a vernos». Mimi se frotó contra mí, yo di un brinco y me separé de ella. «Vale». «Queda prometido». Al día siguiente pasé con ella. Las cigarras cantaron y llovió de nuevo. Todo ello no tiene nada de especial. Los aguaceros son habituales en verano, y un día después Mimi estaba esperando a que yo saliera a pasear. Se le daba muy bien hacerse la caprichosa. Un día me llevó a un viejo edificio de viviendas construido en madera. Me puse nerviosa al pasar junto a los territorios de otros gatos, pero ella se comportaba como si nada. Una humana joven abrió una contraventana un poco torcida y se asomó. Tenía el pelo corto e iba sin sombra de maquillaje. No era de las que suelen caerme bien. «¿Otra vez por aquí?». La humana se acercó. Yo me escondí a toda prisa bajo de un coche que estaba aparcado por allí. Nini ni se inmutó. «Te presento a Reina». La chica dijo: «Espera un momento», y trajo algo del interior. Venía en una lata, pero olía de manera completamente distinta a lo que yo solía comer. «Tomen, compártanlo». Mimi me cedió una parte y yo comí con timidez de la lata. Nunca otro humano que no fuera ella me había alimentado. La conserva era aceitosa y sabía a pollo o pescado. No se parecía a nada que hubiese probado antes.
En el camino de vuelta pasamos junto a una gran torre metálica y descubrimos que unos pájaros habían anidado en ella. «Cázamelos, por favor», me dijo Mimi con la vista clavada en las aves. «¿Para qué?» Teníamos la barriga llena. «Porque quiero que los caces». Mimi agitaba la cola con fuerza, tenía unas ganas tremendas. «Está demasiado alto». «Egoísta». Mimi era una cría, decidí ignorar su provocación. «Me da igual», le contesté y ella se marchó. Me quedó claro que prefería a las humanas adultas. Otro día, durante un paseo, nos parábamos a tomar el fresco sobre el cemento a la sombra, y de pronto Mimi se puso salamera. Solía hacer lo mismo en cualquier parte. «Oye, Chovy». «¿Qué, Mimi?» Mimi se me subió encima, yo estaba tumbado. «Cásate conmigo». «Mira, Mimi, ya te lo he dicho, tengo una novia mayor». «Mentira». «Verdad», le contesté debajo de ella. «Quiero conocerla». «No», porque yo era su gato. «¿Por qué?» «Mira, Mimi, te lo he dicho muchas veces. Creo que deberíamos hablar de estas cosas cuando seas mayor, no ahora». Todavía era una cría. «Egoísta». Mimi sacudió la cola enfadada. «Tú también tienes una dueña, ¿verdad? Pues es algo parecido». «Reina no es mi dueña, solo me da de comer». «Entonces, ¿qué clase de relación tienen?» «No lo sé». Seguimos parloteando. En la otra punta del despejado cielo azul se había formado un gran cumulonimbo blanco. Ese día el canto de las cigarras resonaba por todo lo alto. Mimi se humedeció la pata delantera y se acarició la cara. Últimamente éramos capaces de intuir en qué momento iba a ponerse a llover. «Tengo que volver a casa antes de que empiece a llover». «No dejes de venir a verme», dijo Mimi muy triste. «Pues claro». «Pero de verdad, ¿eh? Ven, por favor, por favor, ven». Como nuestra conversación se eternizó al repetirse en bucle, para cuando emprendí el camino de vuelta ya habían comenzado a caer las gotas. Mimi me siguió con la mirada triste y al cabo se marchó a algún lado, quizá al edificio de madera. Unos nubarrones bajos fueron cubriendo el cielo, que estaba despejado hasta hacía un rato. Con la lluvia persiguiéndome, deseé por un momento que a mi novia se le diera también hacerse la caprichosa como a Mimi. Este verano, durante las vacaciones, perdí a mi mejor amiga. Aunque tenía un presentimiento, o eso creo, todo pasó por reprimir una inquietud y las palabras que debía haber dicho. Yo misma me lo busqué. Sencillamente me daba miedo comprobar si era cierto. Ese día de verano Chovy se había estado comportando de forma rara desde la mañana. Tal vez le había contagiado mi estado de ánimo. El gato no paraba de dar vueltas por el piso sin ningún sentido. Tamaki vino a casa, me lo había prometido antes de las vacaciones. Como siempre, charlamos de trivialidades, y en el instante en que nos quedamos sin nada que decir, de pronto me soltó. Pues a mí me gustaba él. Tragué saliva, debí haberme asegurado desde el principio. Lo notaste, ¿verdad? Es imposible que no te hayas dado cuenta. Tamaki nunca me había contado que le gustase Nobu. Me entraron ganas de reprochárselo. ¿Cómo querías que lo supiera si no me lo habías dicho? Y al mismo tiempo echármelo en cara a mí misma. ¿Cómo no te diste cuenta de algo que se palpaba en el ambiente? Otra vez igual, seguía flotando a la deriva en un mar de palabras sin entender lo que cualquier persona normal deduciría, sin comprender el sentido oculto de esas palabras. Si hubiese sabido que a Tamaki le gustaba Nobu, todo esto no habría sucedido. Quería explicárselo, pero no sabía cómo expresarlo. Da igual, lo mío con Nobu ya no funciona. Me limité a decirle. Tamaki me miró con rabia en los ojos, era la primera vez que la veía así. Al quedarme callada, Chovy dejó de enseñarme la barriga y me miró con preocupación.
Noté el frío tacto de sus almohadillas en mi brazo. Tamaki recogió las cosas que me había prestado y se marchó del piso. Entre sus pertenencias estaba un gran robot de cocina que me había dejado, pero que yo no había usado ni una sola vez. Lo trajo en su día diciéndome que le había tocado en un bingo de una boda a la que había asistido. Al verla salir de mi piso con aquella gran caja en los brazos, me di cuenta de que había perdido a mi mejor amiga. Lo fui llamando a diario y contestó al cabo de 3 días. ¿Estamos saliendo juntos? Por fin me atreví a decírselo. Me salió con la voz ronca, supongo que por los nervios, pero por fin solté lo que tanto había querido preguntarle. Decir algo tan sencillo me había llevado muchísimo tiempo. ¿No estábamos saliendo juntos? Me devolvió la pregunta Nobu. Qué astuto. Pensé por primera vez de él. Ya no puedo seguir contigo, le anuncié. ¿Has encontrado a otro? Me dijo Nobu con el mismo tono de siempre. No, no es eso. Pues entonces... Nobu comenzó a hablarme con esa actitud tranquila y amable habitual en él. A esas alturas me costaba un poco dar crédito a cualquier cosa que dijese. Aquel mar de palabras, tan vasto en apariencia, no era gran cosa. Todo eso que me estás contando ya no me interesa. Las palabras me salieron antes siquiera de haberlas pensado, y luego me di cuenta de lo que significaban. Acto seguido siguieron brotando una tras otra, como para llenar el vacío que había habido hasta entonces. En realidad puede que sí fuese consciente de lo que sentía Tamaki. Quería fingir que no me había dado cuenta. Por eso no era capaz de preguntarle a Nobu si éramos novios o no. Una vez se confirmase, estaría traicionando a mi amiga. Yo lo había pasado mal, pero ¿se sentía él cómodo con esa relación? No sabía que pudieras hablar tanto. Esas fueron sus últimas palabras. Así fue como perdí a mi mejor amiga y a mi novio. Ya era plena noche, se oía la lluvia golpear el cemento. Después de una larga, muy larga llamada, ella rompió a llorar. Yo no sabía por qué, nunca antes la había visto así, pero estuvo llorando mucho tiempo con la cara hundida entre las rodillas. Pensé que la culpa no era suya, yo era el único que la veía en todo momento. Sabía que era más buena y bella que nadie, que vivía con más empeño que nadie. Choi, dijo sin secarse las lágrimas. Estaba agachada junto a una silla tirada en el suelo, y en el móvil que sujetaba en la mano se oía el ruido monótono que se produce al cortar una llamada. ¿Estás ahí, verdad, Chobi? En el instante en que su mano me acarició, mi cuerpo notó el intenso dolor de su tristeza. La luz fría de la farola que se colaba por la cortina nos iluminó. Se oyó su voz. Por favor, por favor. Entonces supe que su relación con alguien que amaba se había terminado. Que alguien me ayude. No paraba de llorar. El mundo que nos había arrojado aquellas tinieblas infinitas seguía dando vueltas. Poco después se acabó el verano. Aparecieron entonces unas cigarras que cantaban de un modo muy curioso. Cana, 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 cana. Mimi y yo intentábamos imitarlas sin éxito. Lo nuestro sonaba algo así como mía, mía, mía o ia, ia, ia. Ella había perdido el ánimo desde el día de la llamada y se cortó de golpe la melena. Estaba muy guapa con el pelo corto, teñido de un color vivo. Ojalá su rostro se volviera igual de vivo. De día, aprovechando que ella no estaba, iba a visitar a John. Habíamos trabado amistad y recurrí a él para informarle de todo un poco. John sabía muchas cosas que yo desconocía, así que escucharlo era enriquecedor. Al principio pensaba que él no prestaba ninguna atención a lo que yo le decía, pero una vez supe que era duro de oído, comenzamos a llevarnos muy bien. «Hola, John, vengo a verte». «¿Qué hay, Choi? Estás tan guapo como siempre». John estaba tumbado con las patas delanteras cruzadas y la cabeza apoyada encima, como de costumbre y en la misma caseta de siempre. Parecía un objeto decorativo. ¿Te acuerdas de lo que te conté de ella? Pues me gustaría llenar el vacío que hay en su corazón. Choi, ya te lo dije la última vez, eso es prácticamente imposible. John puso un gesto triste. ¿No es que ni tú ni ella se acuerdan?
¿De qué tenemos que acordarnos? Yo me acuerdo del instante en el que se originó la vida, por eso no me siento solo. ¿El instante en que se originó la vida? Claro, ¿por qué crees que existen machos y hembras? ¿Alguna vez te has parado a pensarlo, Chovy? La existencia de machos y hembras me parecía tan obvia que nunca me lo había plantado. Al confesárselo, John suspiró perplejo. Antes de que se empezara a distinguir entre machos y hembras no existía la tristeza, eran tiempos felices. ¿Entonces es imposible ser feliz en la actualidad? No, no lo es. John comenzó a contarme algo con un gesto de fascinación. La vida se separó en dos sexos para sobrevivir. ¿Para sobrevivir? Esa división sexual permitió que la vida fuera más fuerte que antes. Pues no da esa impresión. Me vino a la mente la imagen de ella llorando. No veía esa fuerza por ninguna parte. Se podría decir que es la fuerza de amar o de necesitar al prójimo. Esta potencia, cuyo precio fue conocer la tristeza, ha fortalecido la semilla de la vida. No comprendí del todo qué quería decir John, pero me alegré de que la tristeza y la soledad de mi dueña no fuesen en vano. Yo me acuerdo de esa época feliz en la que no existía tristeza, nuestro universo era sencillo primero, y poco a poco se fue volviendo más complejo hasta dar lugar al mundo actual. ¿Sabes qué? Al principio estaba formado tan solo por unos cuantos elementos químicos. A lo largo de un periodo dilatadísimo, los astros nacieron y se murieron, y en una de las estrellas condensadas se crearon diversos elementos. Las partículas constituidas entonces siguen fluyendo en nuestra sangre, y en los genes de las células y en el suelo, y en los trenes que tanto te gustan. Yo me acuerdo de todo. ¿En mi interior también hay pedazos de estrella? Sí, también dentro de ti y de tu dueña. Se sienten tan solos y tristes porque no se acuerdan de ello, dijo John. Esa misma noche contemplé el cielo. De ser cierto lo que John me había contado, al principio todos fuimos la misma cosa. Ella vino y se acuclilló a mi lado. Según John, cada fulgor de estrella equivale al sol. Cuando pienso en ello siento un gran vértigo y dejo de darle importancia a las nimiedades. Ojalá pudiera hacérselo ver a ella. Observábamos fijamente las estrellas, arrimados el uno al otro. A lo lejos se oyó el ruido del tren sobre el paso elevado, el mismo ruido que movía el mundo. Este astro seguía rotando y nosotros encima de él. Cuarto. La estación cambió y llegó el invierno. Aunque me resultaba algo nuevo, tenía la sensación de conocer desde hacía mucho tiempo aquel paisaje nevado. Al respirar, la ventana se empañaba y no veía nada. La luz de la máquina expendedora a la orilla de la calle, difuminada por el vaho del cristal, era preciosa. La blanca nieve se acumulaba sobre los semáforos y buzones de correos, y todo parecía haber renacido. Las mañanas de invierno eran tan lentas que afuera seguía estando oscuro cuando a ella le tocaba salir de casa. Vista de espaldas y con el pelo corto, su cabeza era redonda como la de un gato, y cuando se envolvía en aquel grueso abrigo, todavía se parecía más a un felino. «Nos vemos luego», se despidió poniéndome la mano en la cabeza como de costumbre, y abrió la pesada puerta metálica. El olor a nieve se coló entonces junto con el aire frío. Tras calzarse unas botas pesadas, salió al exterior. La puerta se cerró de golpe. Ella dio vueltas a la llave y bajó las escaleras. Me la imaginé como si la tuviera delante, expirando el blanco aliento contra sus dedos finos y ateridos. Las nubes preñadas corrían en lo alto del cielo mientras ella caminaba pisando la nieve y los copos se posaban lentamente sobre su cuerpo. Esperé su regreso en el piso. Ahora ya era capaz de subirme de un brinco a la mesa. Estaba decorada con dibujos de guirnaldas de Navidad que ella había recortado de revistas. Dirigí la mirada hacia la ventana. El blanco cubría la ciudad y vi una torre negra, alta como un gigante. La nieve amortiguaba todos los sonidos, salvo uno que hizo que mis orejas se pusieran de punta, el del tren al que ella se había subido. El palpitar del corazón que movía el mundo.
De entre todos los cambios que se estaban produciendo, me quedé con esos gratos e inmutables latidos. No podía hacer nada para ayudarla, tan solo permanecer a su lado y vivir mi propio tiempo.